Buenas tardes, compañeros, tutor. El día de hoy nos encontramos tres participantes del curso de Pensamiento Artístico, Arte, Cuerpo y Espacio-Tiempo para realizar la fase 2, Encuentro de Lecturas Críticas. En un primer punto vamos a realizar una presentación de los participantes, los cuales previamente acordamos dentro del foro y grupos internos qué día y qué hora nos íbamos a encontrar para hacer la retroalimentación de las lecturas que escogimos. Para un punto 2 vamos a realizar la exposición de cada participante, en la cual nos va a contar algo muy conciso de las lecturas que escogieron. Para el último espacio, que sería el 3, vamos a generar un espacio de debate relacionando un poco estos temas con la dinámica y al final, pues algo de agradecimientos y ya sería la actividad. Vamos a comenzar primero con el punto uno, que sería la presentación de los integrantes. Yo soy John González Salva, soy artista visual y fotógrafo. Actualmente soy el fundador del colectivo Cromática. Es un colectivo que se ubica en el departamento de Boyacá, el cual busca un enfoque académico, pero también buscamos mucho generar cultura visual a través del arte y la fotografía en diferentes municipios del departamento de Boyacá. Me vinculo al SEAT Duitama, pero actualmente estoy viviendo en la ciudad de Tunja. Hola, soy Paola Borges, también pertenezco a la Escuela de Artes Visuales y actualmente me desempeño como ilustradora. Bueno, mi nombre es Luis Eduardo Vargas, soy artista plástico de Paipa, Boyacá, estudio artes visuales en la UNAD y me desempeño actualmente como instructor en las escuelas de formación artística de Paipa. Para el siguiente punto, pues cada participante de la reunión va a exponer su texto, el cual pues previamente fue consultado y realizamos infografías. Voy a comenzar con el primero, que sería pues mi tema, la piel como superficie simbólica, procesos de transculturación en el arte contemporáneo, de Sandra Martínez Rossi, que es una argentina. Bueno, antes de abarcar un poquito el tema, quiero relacionarlo muchísimo con el contexto y con esa calidad que nosotros tenemos como artistas de sentir, de vivir y cómo nuestra cultura, cómo ciertas partes de nosotros se empiezan a vincular cuando empezamos a realizar procesos artísticos. Más o menos este texto quiere como invitarnos a generar este concepto de un cuerpo nómada. Vemos que el arte contemporáneo ahorita está teniendo diferentes facetas. Esa es una, bueno, ya todos conocemos cómo se está evolucionando el arte, cómo está cambiando, cómo estas argumentaciones de identidad, como nos menciona Sandra Martínez, nos van a hacer que se construyan diversas experiencias, experiencias muy ubicadas hacia lo que ella quiere plasmar, que es el individuo delante de la globalización. Todo esto, pues con un enfoque hacia la piel, hacia ese símbolo que refleja su individual como colectivo. Ya hemos visto diferentes culturas, diferentes países, diferentes nacionalidades que utilizan el cuerpo como un medio de comunicación. Ya nuestros antepasados en diferentes etapas del arte hemos visto cómo algunas facetas de su crecimiento, de su evolución, van a utilizar la piel primero como un medio de comunicación, como un medio como para identificarte como individuo. Ahorita no sé, se está utilizando, digamos, yo lo podría relacionar muchísimo con la ropa que usamos, que vestimos, cómo nos identificamos, por qué me gusta esta prenda, por qué no me gusta otra prenda. Y eso tiene una profundidad más allá. Antes era como pintarte el cuerpo, realizar como estas dinámicas entre la cultura, pues para lograr una comunicación asertiva entre este tipo de culturas. No relaciono la ropa pues con el tema de ella, sino que sería como un ejemplo vago de algo que podría ser, digamos, actualmente, pues también tenemos que ver los tatuajes, todo este tipo de mecanismos que tienen ahorita en la actualidad. Pues eso ya viene de atrás, ¿no? Este autor también va a destacar muchísimo cómo este cuerpo ayuda a entender esta identidad de una manera más amplia. ¿Qué quiero decir amplia? Que cómo la piel se vuelve este medio de expresión y cómo los artistas van a crear diferentes narrativas en un sentido de pertenencia. Así, valga la redundancia, dice Sandra Martínez, los artistas se animan a cuestionar el cuerpo y la identidad del sujeto, la identidad de la población, la identidad cultural, y este símbolo va a generar como estas identidades propias que están en constante cambio, en constante evolución, las cuales estamos viendo en diferentes etapas de la evolución del arte. Entonces, Sandra Martínez nos enfoca muchísimo a esta piel como superficie simbólica, a esta piel como comunicadora directa, como sensaciones, como expresiones, como estas metamorfosis que se están empezando a vincular y cómo nosotros como individuos vamos a lograr una colectividad
argumentado siempre con esta identidad cambiable que tiene el sujeto y cómo se construyen diversas experiencias a través de él. En modo de conclusión, la piel como superficie simbólica va a generar procesos de transculturización. ¿Qué quiero decir? Que tiene mecanismos de diferentes formas, como este debate que se abre a nuevas miradas, a nuevos enfoques, como este arte contemporáneo y como nos menciona la autora Sandra Martínez, vamos a explorar la piel y cómo esta va a actuar como una carga de significados en el arte contemporáneo. Más adelante vamos a mostrar imágenes de algunos ejemplos, pero particularmente estos contextos de transculturización que menciona mucho la autora va a representar la piel y en palabras claves como el lienzo y el símbolo, en donde se van a encontrar diferentes identidades entre las experiencias, la migración, procesos de mestizaje cultural, y esto va a desafiar las culturas de lo individual a lo colectivo. Entonces vamos a ver diferentes mezclas en esto y cómo a través de estas dinámicas el arte contemporáneo va a revelar diferentes y complejas interacciones en las cuales la cultura se destaca el cuerpo como vehículo, y acá como lo digo, de resistencia, memoria y transformación social. Entonces ya al final pues va a terminar con un poco de gráficas y algunas imágenes de referencia de cómo estos procesos se empiezan a involucrar en diferentes culturas. Entonces vamos a ver diferentes maneras de cómo esa piel va a construir esa superficie simbólica. Perdón un poco por las gráficas, profe, porque la verdad es un poco complicado conseguir imágenes de alta calidad de este tema, porque es un libro, pero igual traté de buscar las mejores, pero también quiero relacionar mucho como lo que se está viendo ahorita, ¿no? Como este aspecto del tatuaje o este aspecto de cómo nos comunicamos o este aspecto de cómo nosotros nos vamos a relacionar como en colectivo, el individual al colectivo. Bueno, para terminar, pues voy a darle el paso a la compañera Angélica que nos va a hablar sobre su texto. Compañera Angélica, suena un poquito bajito tu micrófono. A ver, pruébalo. ¿Yo te aviso? No, aún no. No, no, no. Te aviso, te aviso. Bueno, vamos a pasar con el compañero Luz primero y después retomamos con la compañera Angélica. Listo. Bueno, yo escogí el tema de la piel, de la historia y la historia de la piel, un texto de Sol Astrid Giraldo, filóloga y magíster en historia del arte. Es un texto publicado en 2013. Ella hace un repaso en la historia de la humanidad para ver cómo ha sido tratado el cuerpo y más específicamente como aquí entre nosotros en Colombia. Y nos hace ver que en la cultura occidental cristiana el cuerpo, por influencia de esa cultura cristiana, ha sido visto el cuerpo como malo, como pecaminoso, y los sentidos como fuentes de maldad que deben ser dominados. En este sentido también es importante que ver que nos hicieron sentir que era necesario sufrir dolor para purificarnos, para salvarnos. Si el sufrimiento y el dolor purifican y salvan. Y entonces solo con el dolor se podía tener conciencia de lo corporal. Se anuló la parte sensible del placer, por ejemplo, porque era considerado maldad. La independencia y en la república considera ella que se redujo también en lo corporal y lo sensible en pro de buscar que el ser humano fuera y desde la escuela estuviera el ser humano en pro de buscar la construcción del país, de la república. Y entonces el cuerpo, los cuerpos fueron puestos en función de la producción. Se anuló mucho la percepción del cuerpo y la parte sensorial del cuerpo para ser un engranaje de esa economía y de esas fábricas. Después, en los años 50, con el resurgimiento de la violencia en Colombia, me devuelve por favor la en la imagen anterior, por favor. Eh, en los años 50, con la violencia aquí en Colombia, surge de nuevo el arte, en el arte, el cuerpo, pero también desde la violencia de nuevo, como en el inicio de cuando la conquista aquí en Colombia, pero ya
el observador se enfrenta a obras de arte llenas de sangre, de salpicaduras, de mutilaciones. El arte se vuelve mimético, pero de la realidad. Hay decapitaciones, ojos y lenguas extraídas. Entonces el arte copia la realidad, pero se vuelve como una copia del arte cristiano colonial, donde esas imágenes de terror eran para infundir miedo y para buscar la salvación de la gente, ¿no? Entonces se plantea un mensaje de supresión de los sentidos, de miedo y todo desde el poder, pero como decisión desde la política. Aquí hay una comparación que ella hace con el arte colonial, donde el poder de ese tiempo colonial y la iglesia eran los que imponían la manera como percibíamos nuestro cuerpo. Y después, en los años 50, es la política la que suprime el cuerpo por medio de la violencia. Este triunfo de Tánatos ha condicionado nuestra percepción hasta el día de hoy. No, la siguiente. Mm, y entonces, ella concluye en algo muy importante aquí en Colombia y es que después de estos tiempos de los años 50 de la violencia en Colombia, surgen una cantidad de artistas que se proponen reconstruir la percepción de nuestros sentidos y de construir la arquitectura de los sentidos y del cuerpo humano. Y entonces surgen artistas como, por ejemplo, Osvaldo Maciá, que hace una obra, nos presenta una obra que se llama Sinfonía Humana, en la cual coge unos lienzos y los impregna de olores de 10 lienzos con olores de diferentes razas y los expone. Y entonces los visitantes van a oler los lienzos y van a quedarse con una percepción de las razas, de las diferentes razas humanas, a lo que él llama una sinfonía de razas humanas. También José Alejandro Restrepo, en su obra Musa Paradisíaca, donde nos hace percibir el olor de la violencia, junto con unos videos en una instalación, pone a pudrir unos racimos de plátanos y entonces nos hace percibir esa violencia, el olor de la violencia, tanto que mucha gente entra a la sala de exposición y tiene que retirarse porque huele a podrido, huele muy mal. También Clemencia Echeverry con su instalación La violencia suena, nos hace sentir lo aterradora que es la violencia desde el ruido que produce y ese ruido que dice ella, la historia oficial no quiere escuchar la historia que se está produciendo, no quiere escuchar la violencia que se está produciendo, ¿no? Y María Teresa hincapié con una obra que se llama Vitrina, en la cual ella se mete dentro de una vitrina de un almacén en Bogotá, hace un contraste muy grande porque ella le apunta al silencio. En medio del ruido de la ciudad, ella está en el silencio, en una vitrina, caminando, haciéndonos pensar en la necesidad de buscar ese silencio profundo, esa búsqueda de lo sagrado, de lo íntimo. Y también otro artista que le apunta como a hacer surgir y hacer tener otra percepción de los sentidos es Rosenberg Sandoval en su obra No tocarás, que él, contrario a lo que está mandado y a la higiene y a las normas de higiene y de salud, él se mete a tocar sin guantes partes y vísceras de muertos, percibiendo, dice él, la piel de la violencia, la crudeza de la violencia. Entonces, dice nuestra escritora Sola Street que el arte ha asumido el reconstruir la percepción de nuestros sentidos y de construir la arquitectura de los sentidos es el desafío que tenemos todos los artistas. Me parece excepcional, me parece genialísimo. Aquí hay unas obras diferentes. Esta de Clemencia Echeverry es un fotograma de una obra que se llama Treno, es de 2007, perdón. Es una obra en la cual él ya, por medio de videos y de un sonido espectacular del río,
y de el sonido de unas personas que a lo lejos están gritando, buscando a los muertos en ese río, nos hacen percibir cómo en el río han sido lanzados los cuerpos de mucha gente asesinados en esta violencia de Colombia y estremece. Esta obra es interesantísima. También aquí está la obra de Magdalenas por el Cauca del 2008. Eh, es una obra en la cual se hace un proceso comunitario para hacer visible el sentimiento de todas estas familias que perdieron a sus seres queridos porque lo lanzaron al río y no tienen esperanza alguna de poder hacerles un entierro. Y entonces los artistas, en este caso Gabriel Posada y Yorladi Ruiz, hacen a manera como de un ritual con esta gente. La gente hacen estos grandes dibujos, pinturas de sus familiares y hacen unas grandes barcazas y los lanzas con el río mientras hacen cantos de lamentos como haciendo como un funeral de esos que nunca los volverán a ver ni regresarán, ¿no? Es impactante cómo los artistas están como rehaciendo nuestro sentir sobre la realidad y sobre la violencia y sobre el cuerpo, sobre los cuerpos. Ok, vamos a continuar con la compañera, Andy. Voy a volver a las diapositivas. Hola, 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 ¿me Sí, escuchan Se bien? escucha súper bien, sí. Listo. Bueno, como lo comentaban los otros dos compañeros antes, eh, el cuerpo ha sido como el objeto de diferentes perspectivas, podríamos decir. En el libro que yo escogí, o en el artículo, mejor dicho, que yo escogí, que es El cuerpo como objeto en el arte de Roxana Rodríguez, ella nos da, por decirlo así, como una vertiente entre la ciencia y entre el arte, en donde combinan la ciencia y en donde se combina y se eh, desfigura la imagen del cuerpo o del humano como lo venimos trabajando, como se viene trabajando, digamos, desde artistas de tradición. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, durante el Renacimiento se produjo una de los cambios más significativos para los artistas, que sería la aparición de lo que es parece que se me olvidó la anatomía, perdón, y las disecciones. Estas dos vertientes, estas dos cosas, hicieron que los artistas no solamente crearan ahora nuevas obras que fueran mucho más realistas, como lo es el caso de Da Vinci, sino que también empezó a jugar con lo que era la ciencia y el arte unidos. Esto llevó a diferentes vertientes, nos explica la autora, y serían los siguientes. El body art, que es un movimiento, podríamos decirlo, en donde el cuerpo no solamente se siente estático, sino que también se vuelve parte o el medio por el cual se va a transmitir la obra. Este también se utiliza como herramienta de comunicación, desligando un poco la imagen de que solamente las pinturas se tenían que poner en murales o en lienzos. La nueva carne es una fusión, podríamos decirlo, de la tecnología y de lo grotesco, en donde el cuerpo se reconfigura de una manera deliberada y se empiezan a ver en la sociedad, digamos, los temores o las fascinaciones de la humanidad en cuanto a la tecnología y en cuanto al futuro. El cyborg, por otro lado, es la combinación, o mejor dicho, el límite de lo biológico y de lo tecnológico, donde prácticamente la noción de arte desaparece y empieza el surgimiento de un nuevo hombre, el nuevo hombre lleno de tecnología que supera al hombre tradicional. En este vertiente tenemos a Sterlac. Aquí también les comparto a ustedes un poquito, digamos, de las fotos de algunos de los artistas referentes que trata Roxanne en su artículo. Aquí podemos ver lo que es la combinación de el cyborg y la nueva carne. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Y aquí vemos lo que es el body art y también un poco de cyborg. ¿Listo? Vamos a continuar al paso final, que sea un espacio de la discusión. Aquí Luis nos va a moderar
pues él ya pensaba algunas preguntas relacionadas a los tres textos, pero creo que hay una central que involucra mucho, pues la materia lo dice, el cuerpo, ¿no? Pero voy a darle la palabra a Luis y vamos a continuar un espacio acá pequeñito para terminar la fase. Sí, me llama mucho la atención esas visiones tan diferentes y extremas incluso del cuerpo y del el cuerpo en el arte, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto estamos como desfigurando la concepción del cuerpo? ¿Hasta qué punto estamos reconfigurando el cuerpo y el ser humano de tal manera que le estamos haciendo un bien o no? Estamos a unos límites que son como difíciles. En esto que nos decía Angélica, por ejemplo, yo veo hay unos límites que son un tanto difíciles, en las que ya se dibuja mucho por ejemplo, esto de que del cyborg, por ejemplo, no sé, si yo creo que ya es como transgredir y no sé si es una manera como de evadir cosas esenciales de lo que está pasando a nuestro alrededor, no sé, no planteo yo la cosa, podríamos estar planteando un tipo de arte como ese que puede ser una manera de evadir la realidad, no sé. Eh, Sí, yo creo que también viene mucho a juego que el ser humano siempre ha soñado con el futuro, siempre ha soñado con la mejor versión de cada uno de los humanos. Es muy fácil ver hoy en día, digamos, diferentes películas en donde se trate de los superhumanos o en donde se vea, digamos, a estos humanos con diferentes secciones de robots. Es muy interesante ver eso. Yo creo que yo lo tomo más que todo por ese lado, por el lado de que el humano siempre ha soñado, digamos, con el futuro. Es algo que siempre se ha puesto, digamos, en tela de mucho de debate, de imaginar cómo sería ese futuro, de si habrá o no carros que vuelen, no sé. Eh, pero sí, en cuanto digamos, a las diferentes perspectivas, yo creo que por mi parte, la mía se desliga un poquito a lo que sería el concepto del arte en el cuerpo, porque este ya se va un poco más a lo simbólico, pero en el caso, digamos, de John y de mi compañero Luis, veo que hay mucho más interés y mucho más peso en cuanto a la necesidad, digamos, que el cuerpo sea parte de la obra de arte. sí, bueno, digamos acá para aportar un poco. Tenemos tres visiones claramente, como menciona Luis, como mencionó la compañera, súper diferentes, pero que tienen un vínculo en general, que es el cuerpo, el cual Sí. liga y materializa ciertas acciones que están siendo realizadas por los artistas actual o pasadamente. Todo esto, pues, con una creación, creo que se relaciona también mucho lo individual, desde cómo, de cómo cada persona está pensando actualmente en cómo este cuerpo puede ser una herramienta, puede ser, valga la redundancia, una extensión de pensamiento y crítica a ciertos procesos de diferentes maneras, unos llegando a ser más extremos para otros o para aquellos que lo vean como una forma más natural de ese proceso, pero siempre vinculando mucho el cuerpo como pensamiento, como crítica y como hacer, como siento que es como una deconstrucción en cada una de las facetas de los tres textos que estuvimos viendo, viendo un texto claramente que me parece súper bello la manera del pensamiento del cuerpo como una metáfora de resiliencia, del texto en el que hablaba Luis de cómo desde el cuerpo, desde los sentidos, ¿no? Desde la nariz, desde lo visual, desde lo sonoro, pues que también eso se vincula mucho con la faceta. Vemos esa vinculación entre la obra y cómo eso individual, que en sí es una obra, como nos mencionaba, las tres, cuatro obras que propuso Luis, cada una con diferentes maneras, como en sí hay una presencia que no es tangible, pero sabemos que es cuerpo, cuerpo desde la metáfora, desde el fluido, desde la sencillez, porque digamos el cuerpo ante todo tiene diferentes complejidades, pero los aromas, lo visual va a ser como muy característico, digamos, de diferentes cosas que tú vas a relacionar mucho con el cuerpo. Como ya hablando un poquito más de lo que es la compañera, el texto que me aborda Angélica, vemos ya una faceta más experimental, ¿no? De utilizando el cuerpo de diferentes maneras como un medio de Ujú. expresión, pero también vinculándose mucho como un lienzo propio de cada individuo, que me parece importante dar a notar eso, de que de cada uno de estos dos anteriores tiene una conexión fuerte que va a ser una comunicación de lo que él quiere transmitir, ya sea
de lo clavas de los casos de las personas que fueron tiradas al río, ya sabemos que en Colombia hay demasiada violencia, o cómo desde el arte que nos menciona Angélica, desde el body, desde Cyborg, pues ya muestras una manera de crítica desde la persona. También se vincula mucho lo que decías de la evolución, de ver el futuro, pero yo lo veo un poquito más hacia el lado de qué es lo que yo quiero transmitir con mi cuerpo y hasta dónde estoy como con ese pensamiento de lograr una crítica a toda esta globalización que está pasando en el mundo. Tal vez el artista quiera referirse un poco más hacia la parte del cuerpo vinculado como máquina, porque ya vamos a llegar a una época en donde ya todo va a estar como muy lo que yo manejo mucho esos temas y me encanta porque también al leer el texto de mi tema, pues esa parte de la vinculación con la piel y esa contextualización que relaciona la autora, pues se va mucho, le veo mucho hacia el campesino, hacia ese contexto en el que yo estoy, es a donde los artistas debemos generar ese diálogo y esa discusión dentro de nuestro contexto, cómo podemos comunicar eso a través de diferentes pensamientos y esto es gracias a estos autores y a diferentes textos que nos van a generar un pensamiento crítico, ¿no creen ustedes? Sí, Sí. yo creo que hay una cosa que me hace pensar lo que, repensando un poquito todo esto y viéndolo desde otra visual, creo yo, es tal vez se está asumiendo el cuerpo eh, como materia prima del arte, o sea, como otra materia, o sea, así como tengo óleo o tengo arcilla para hacer una escultura, tengo el cuerpo también para hacer con él creativamente una propuesta. Y en ese sentido me parece muy interesante porque entonces desde ahí se puede, se puede hacer muchos planteamientos sobre lo que vemos es necesario proponer al mundo de hoy y desde el ser humano, lo que queremos del ser humano y lo que vemos que es necesario plantearnos como nuevo, diferente. Me parece y en eso el arte me parece que tiene mucho para decir y mucho para hacer y se lo está proponiendo. Entonces, me parece que muy bien. En la piel, lo del texto tuyo de la piel me parece genialísimo porque se trata también de incorporar el yo en lo que digo y en lo que hago, ¿sí? No es algo externo a mí, sino que es algo que lo llevo tatuado en la piel. O sea, soy yo mismo el que estoy dándome a conocer, me estoy expresando por mi piel, ¿no? Entonces, me hace recordar ahorita, por ejemplo, algún texto que leía yo en alguna, no me acuerdo exactamente dónde, donde mataban a la gente y con la piel de la gente decían que hacían tambores o hacían lámparas, por ejemplo. Sí, Eh, muchas veces en la época empezaron a realizar libros con la piel humana, entonces sí, sí. también hay una conexión muy Una cantidad importante. aquí en Colombia también hubo cosas terribles Sí, hay ah, artistas que realizan diferentes procesos con cadáveres y con la piel, que pues obviamente permitidos y con permisos, pero sí lo que tú dices es esa materialidad que se vuelve un lienzo y que se vuelve óleo, que se vuelve ese material que se puede utilizar. Yo creo que también es una muestra, digamos, de la evolución. El texto habla mucho del renacimiento, de cómo la anatomía y el diseccionar cuerpos era como la fase primera de esa nueva revolución del arte. Yo creo que ahora, como le dicen ustedes, teniendo el cuerpo como ese lienzo, como ese espacio, como esa materia prima, también puede ser una muestra de evolución, de a dónde se encuentra el arte. Listo. Bueno, ya para terminar, en ese tiempo del Renacimiento también fue una manera de oponerse al poder de ese tiempo, ¿no? sí, Porque era Sí, prohibido la diseccionar cadáveres y lo hacían a escondidas. sí. sí. Lo tenían que hacer a escondidas. Bueno, compañeros, fue muy agradable realizar esta fase. Igual nos vamos a ver en unas próximas. Espero que el tutor haya sido de su agrado la charla y este conversatorio que al final se volvió como una lluvia de ideas, ¿no? De cómo el cuerpo se logra materializar de diferentes maneras, pero con un comunicado esencial que va a ser cómo va a ser utilizado como un pensamiento más artístico y más conceptual. Entonces, me despido, tutor, compañeros. Espero que nos veamos en una próxima. Y tutor, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.